Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. Y hay 3 representantes a la Cámara además. Saludo en primer lugar a Marta Alfonso. Bienvenida a esta mesa. Muy buenas noches, Juan Carlos, para todo el equipo RCN y para la audiencia que nos acompaña en este programa de opinión. Juan Carlos Lozada, gracias por estar aquí. Juan Carlos, un gusto, un saludo para mis compañeros de panel, por supuesto para usted, para toda la audiencia, un placer estar aquí de vuelta a Voces RCN, mil gracias por la invitación. Andrés Forero, bienvenido a esta casa. Juan Carlos, muy buenas noches, un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Muchas gracias. Y también está con nosotros el exconcejal Manuel Sarmiento. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y a mis compañeros y compañeras de panel. Muy bien. Bueno, el primer asunto tiene que ver con el llamamiento a juicio al expresidente Álvaro Uribe, que le hizo un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. Ya sabe la gente, pero vale la pena recordarlo, por si alguien lo ha olvidado, que este proceso empezó hace 10 años, cuando Uribe demandó al senador Iván Cepeda, lo acusó de manipulación de testigos. Posteriormente la Corte Suprema de Justicia le dio en un giro de 180 grados la vuelta a la investigación. Terminó Uribe investigado, luego Uribe renunció a su escaño en el Senado, el proceso de él pasó de la Corte a la Fiscalía y ahora estamos en lo que ocurrió ayer. Pero la pregunta es muy clara. Hay quienes dicen que durante varios años los fiscales no acusaron al expresidente Uribe, no lo llamaron a juicio, y que ahora esto se ha ocurrido pocos días después de que se posicionara la nueva fiscal. Y se preguntan algunos si hay interés político, intención política en este llamamiento a juicio al expresidente Uribe. ¿Ustedes creen que hay interés político detrás de esto o creen que no? Juan Carlos Lozada. Pues a ver, Juan Carlos, este es un tema bastante enredado y bastante complejo. Pero yo creo que cuando hay, si se quiere, de por medio una medida intramural por parte de la Corte Suprema de Justicia que le dio la casa en detención preventiva al presidente Uribe, cuando 2 veces la justicia, y no cualquier juez municipal, sino el propio Tribunal Superior de Bogotá, dice que no hay ninguna razón para precluir la investigación, y que ahora sea la propia Fiscalía General de la Nación quien decida llevar a juicio al presidente Álvaro Uribe, con un fiscal que además fue nombrado por Barbosa. Hay que recordar esto, que este fiscal no fue nombrado por la nueva fiscalía, sino que a este fiscal le fue asignado el caso en enero y la nueva fiscal fue designada apenas en marzo. Yo no creo que haya razones aquí para plantear argumentos políticos o tratar de enlodar semejante proceso con argumentos de tipo político. Uno puede hacer un análisis de cuáles van a ser las consecuencias políticas de una decisión judicial como esta, que enfrenta al primer presidente de la República que tiene que ir a juicio, pero una cosa muy distinta es decir que las motivaciones de la Fiscalía para llevar a Álvaro Uribe a juicio sean motivaciones políticas. Yo creo que eso no procede. Creo que quienes lo interpreten de esa manera le mandan un mensaje terriblemente erróneo al país. Creo que aquí, como lo hemos hecho en tantas ocasiones, hay que confiar en nuestro sistema judicial, en la separación de poderes. Creo que hay que entender que la justicia tiene que operar para todos por igual, y creo que esta es una demostración muy clara de que ello puede ser así. Y por supuesto que uno no puede ensalzar a la Corte cuando le convienen sus fallos y criticarla y decir que está politizada cuando no le convienen. Yo creo que en ese juego no hay que caer, y hay que pensar que si la Fiscalía General de la Nación, la propia Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cundinamarca, entre otros varios fallos judiciales en este proceso, determinan que el presidente Álvaro Uribe debe ir a juicio, hay que confiar en el sistema judicial colombiano. ¿Coincide con ese punto de vista, Andrés Forero? Pues claro que no. Juan Carlos, pues yo soy respetuoso obviamente de nuestras instituciones y yo no he salido a criticar pues a la señora fiscal. De hecho, como dice Juan Carlos, el fiscal que decide llevar al expresidente Uribe a juicio pues es un fiscal que fue nombrado por el doctor Barbosa. Entonces pues mal haría uno en decir que necesariamente hay
una decisión política por parte de la señora fiscal. De hecho, pues quienes han estado estudiando el escrito de acusación, pues señalan que tiene como varias falencias en muchos sentidos. Hay que decir que el Tribunal de Cundinamarca en ningún caso ha dicho que el presidente Uribe sea culpable. Lo que lo que dijo es que no hay que precluir la investigación. Lo que ha hecho es que ha rechazado en 2 ocasiones la preclusión. Ha considerado que, pues obviamente la preclusión, sobre todo con un proceso tan mediático, un proceso que tiene, como decía Juan Carlos, implicancias políticas, pues obviamente el ejercicio de preclusión pues también era sensible y uno pues lo puede entender en el caso de los jueces, y lo que dijeron es que ellos en ese momento consideraban que no había elementos suficientes para precluir el caso. En ningún caso consideraron que el expresidente Uribe fuera culpable. Lo mismo sucede en el caso de la Corte Suprema. La Corte pues decide tomar esa medida. A mi juicio esa medida en ese momento fue un poco excesiva, pero tampoco fallaron diciendo que el presidente pues fuera culpable. No se alcanzó en ese momento a fallar. Y entonces, hay que recordar, Andrés, que no no continuó el proceso en la Corte Suprema de Justicia porque el presidente Uribe en una jugadita decidió renunciar al Senado, misma jugadita que hizo el señor Álvaro Hernán Prada, que también está involucrado en este caso, Carlos, que renunció a la Cámara de Representantes. Decide renunciar Juan Carlos porque pues consideraba, y pues eso es un derecho que tienen todos los colombianos, y pues los colombianos que tienen la posibilidad de que tienen 2 jueces, y dos jueces naturales en ese momento pues era la Corte Suprema. Él consideraba que no tenía suficientes garantías por pues una historia de tensiones que ha tenido él con la Corte Suprema, y pues consideraba que tenía más garantías en la justicia ordinaria. Entonces, dicho eso, pues yo lo que veo en ese momento, creo que estaba todavía el fiscal Néstor Humberto Martínez. Pero bueno, dejando eso de lado, que además pues había sido nombrado por el expresidente Santos, pero dejando eso de lado, yo pues viendo lo que, pues que alguien me preguntaba, oiga, ¿por qué esto no ha generado tanta noticia? Claro que ha generado noticia, pero lo que pasa es que este es un caso que se conoce ya, creo yo, de manera suficiente, y según lo que ha trascendido en medios de comunicación, no hay elementos adicionales por parte del señor fiscal en su escrito de acusación. Entonces yo confío mejor dicho, estoy convencido de la inocencia del expresidente Uribe, y creo que si hay una justicia imparcial, seguramente él finalmente va a resultar exonerado, pues va a fallar la justicia a favor. No creo, pues lo que se ha visto en todo lo que se ha mostrado, que haya elementos suficientes para poder considerar que el expresidente Uribe fue el determinador de las acusaciones, o mejor dicho, de los hechos que se le imputan. Entonces nada, pues obviamente es doloroso para nosotros en el Centro Democrático. Yo no he salido a criticar a la justicia, no he salido a criticar a la señora fiscal. Entiendo que pues obviamente se mezclan. El presidente Uribe es una persona que genera muchas pasiones, que genera pues una carga, mejor dicho, entraña una carga política muy grande. Eso lo entiendo. Eso puede a veces en cierta manera filtrarse en discusiones que deberían ser exclusivamente de carácter judicial, pero confío en que pues no hay elementos suficientes para pues que un juez eventualmente pues pueda llevarlo a la cárcel. Vamos a ver qué termina sucediendo. Lo que nosotros esperamos es que haya una acción imparcial por parte de la justicia, y que él, como cualquier otro colombiano, goce de todas las garantías. Manuel Sarmiento, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo saludo que el representante Andrés Forero no se adhiera a la tesis de la conspiración política con la que salió a defenderse el expresidente Uribe y sus principales seguidores, porque es evidente que aquí no hay conspiración política. Y yo resalto que esta es otra de las coincidencias entre Petro y Uribe, que así como Petro, cuando el Consejo de Estado o algunas otras autoridades judiciales han tomado decisiones en contra de sus intereses, sale con la tesis de la conspiración política, pues está haciendo exactamente lo mismo Álvaro Uribe Vélez. Y aquí hay que mirar los hechos de manera clara, tranquila y de manera precisa, porque estamos, Juan Carlos y audiencia, ante 5 decisiones de autoridades judiciales que señalan que existe mérito para llevar al expresidente Uribe a un juicio penal. 5 autoridades. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia.
Luego renuncia Uribe a ese fuero que tenía y va a la Fiscalía, y la Fiscalía en varias oportunidades intenta que se precluya la investigación, que se archive la investigación, y en esa oportunidad 2 autoridades judiciales, 2 juezas de la República le dicen a la Fiscalía, es que aquí hay elementos suficientes para llevar al señor Uribe Vélez a juicio. Se equivoca la Fiscalía al solicitar la preclusión de esta investigación. Apela la Fiscalía y va al Tribunal Superior de Bogotá, y el Tribunal Superior de Bogotá, la Sala Penal, señala exactamente lo mismo, regaña a la Fiscalía y le dice, aquí hay elementos suficientes para llevar al señor Álvaro Uribe Vélez a un juicio penal. Y la quinta decisión de la autoridad judicial es la última del fiscal delegado ante la Corte, que señala o hace ya la solicitud de acusación ante la justicia penal. Entonces son 5 decisiones judiciales. Cuando sucedió la primera, pues algunas personas podrían creer, sí, esto es una persecución política. Digamos que la segunda también, pero ya la tercera, la cuarta, la quinta, es evidente que aquí hay una serie de elementos probatorios que se han conocido a través de los medios de comunicación y que involucran de manera grave en estos delitos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es que hasta recordemos que en la Fiscalía de Barbosa un fiscal cometió una falta tan grave como transcribir de manera errónea una de las interceptaciones que se tenía como elemento probatorio. Uno de los testigos, este señor Monsalve, señalaba una afirmación y en la transcripción que hace el fiscal para justificar la solicitud de preclusión cambia esa afirmación. O sea, hay elementos realmente graves que ponen en duda la inocencia de Álvaro Uribe Vélez. Hay que señalar que se debe respetar la presunción de inocencia, pero salir con la tesis de la conspiración política es realmente un absurdo frente a los hechos y frente a 5 decisiones de autoridades judiciales. Y reitero, cierro con esto, otra coincidencia entre el actual presidente Petro y el expresidente Uribe, que cuando vienen decisiones judiciales que afectan sus intereses, en lugar de argumentar y señalar con argumentos porque está equivocada la decisión judicial, lo que salen es con esa tesis absurda de la conspiración política. Pero Juan Carlos, y una cosa a propósito de lo que dice Manuel, y vuelvo a insistir, yo soy respetuoso de las instituciones, espero que se dé todo el proceso, pero también ha habido unas situaciones bastante irregulares, por ejemplo, esa interceptación que se le hizo al expresidente Uribe durante tanto tiempo, diciendo que supuestamente estaban interceptando a un representante de la Cámara del Chocó, y que ese es uno de los elementos probatorios. Eso también hay que recordarlo, pues porque, o sea, hay que contextualizar todo lo que pues ha sucedido. Entonces, en ese, por ejemplo, pues alguien sí podría considerar que, pues, y sobre todo cuando hay una diferencia de voces tan evidente y que se mantuvo esa interceptación y a pesar de eso se consideró que esas pruebas eran válidas, y que hay que decir que después que se reveló prácticamente toda la acusación que había en la Corte Suprema, pues finalmente yo no vi nunca un elemento que me permitiera decir, oiga, sí, aquí hubo una orden clara para que se violara la ley, que es básicamente de lo que se le está acusando. Entonces, yo creo que es importante contextualizar y recordar, por ejemplo, también esas situaciones irregulares que se han presentado en este caso. Pero yo preciso algo también. Esta grabación que estoy señalando que transcribió mal el fiscal en su momento, no era una interceptación al expresidente Uribe, era una grabación entre Monsalve y su abogado Cadena, el ex abogado de Uribe. Yo no estoy diciendo que haya sido esa intervención, yo estoy sencillamente ampliando esa contextualización, diciendo que sí se han presentado algunos elementos que permiten que algunas personas consideren que aquí hay un ejercicio de persecución. Bueno, yo Marta Alfonso. Sí, gracias. Yo creo que en el contexto también hay que decir que hay testigos de carne y hueso, ¿cierto? Acusando, entonces, o dando testimonios en contra. En un país de muchos falsos testigos. Pero yo quise, y de hecho es una de las acusaciones que también hay contra, y uno de los procesos que también hay contra el expresidente Álvaro Uribe en relación con testigos falsos. Yo quisiera plantear una cosa, y es que el llamamiento a juicio no es una condena. Y en esa medida yo creo que hay que tomar con mucha calma esta situación, sin revanchismos, ni de un lado ni de otro, porque yo creo que esto puede salir muy mal y actuar con un efecto boomerang complejo, porque el expresidente Álvaro Uribe, independientemente de que estemos en orillas absolutamente opuestas, es un líder indiscutible y reconocido por sus bases, por su gente, por su partido, y en esa medida, como decía el representante Andrés Forero, genera unas pasiones tremendas, que a mí me preocupa que en un proceso mal llevado en las redes, en los pronunciamientos, termine convirtiéndose en un problema grave de violencia, de
desinstitucionalización incluso. O sea, a mí me preocupa, digamos, la situación, y en esa medida creo que hay que asumir este proceso con mucha calma. Lo segundo es que también coincido con Manuel en que hay una trazabilidad enorme de este proceso. O sea, esto no es un proceso de ahora, y llamar a juicio, llegar a una etapa como la de juicio, implica en términos procedimentales, y lo sabrán mejor los abogados, tener un proceso ya avanzado, allanado, que implica todo un sustento de por qué se llega a esa etapa. Y lo tercero es que yo creo que varios analistas lo han dicho, y es que hay un efecto teflón que muy seguramente ya pasó, que hay una nueva administración dentro de la justicia, dentro de la fiscalía, perdón, y yo lo que creo es que tal vez el fiscal que está al frente de este proceso desde hace ya varios años, como lo dijo el meses. El repre Lozada, como lo manifestó, por lo menos 2 años o más, creo que está. No, 2 meses, Marta. A él lo nombraron en enero de este año. Son 2 meses. En enero. Bueno, Sí, pues sí. tendrá mejores garantías tal vez, o menos miedo de actuar en justicia. Sí, y ojalá porque recuerde, que doctor Alfonso, tenga... que hubo cambio de fiscal. Este es el tercero que ha asumido el proceso, que primero fue el fiscal Jaimes, que estuvo rodeado de toda la polémica, luego fue relevado. Ese fiscal duró muy pocos días, muy pocas semanas, renunció al proceso a continuar adelante, y por eso en enero se designó este nuevo fiscal. Bueno, yo creo que también pues actúa seguramente con otras garantías, y yo lo último que quiero decir en este tema es que espero que también haya todas las garantías en el proceso judicial para el expresidente Álvaro Uribe, para que sea absolutamente legítima la decisión que se tome y no tenga lugar a ningún cuestionamiento. Juan Carlos, para poner un ejemplo también de las cosas que han llamado la atención de todo este proceso, así como lo decía Manuel, por ejemplo, está el caso de Hilda Niño y el hecho que permitió que el señor Montealegre se constituyera como víctima. Básicamente lo que dicen es que Hilda Niño estaba encarcelada, es lo que he podido como entender. En ese momento ella dice que le estaban ofreciendo una serie de cosas, o que ella tenía información sensible a propósito del señor Montealegre. Le pide al expresidente, en ese momento era presidente Juan Manuel Santos, le pide al presidente Uribe, supuestamente a través de alguien, que por favor vea la posibilidad de que la saquen del lugar de reclusión en la que estaba. Él obviamente no tenía ninguna posibilidad de hacerlo, estaba Juan Manuel Santos de presidente, y finalmente hay un fallo de tutela, que es el fallo de tutela de un juez de la República el que permite que esta señora sea trasladada a otro centro de reclusión, y consideran entonces que Uribe tuvo algo que ver con eso. Entonces, por ejemplo, esos son de los elementos que llaman la atención, y eso fue lo que permitió que el señor Montealegre se hubiera constituido en víctima. Entonces, por eso digo, hay mucho ruido en torno a esto. Yo lo que creo es que es un proceso que es ya conocido por todo el mundo. Creo que no hay elementos nuevos, creo que el señor fiscal no adicionó elementos probatorios adicionales en el escrito de acusación, y creo que si hubiera un elemento determinante, claro, etcétera, etcétera, ya se hubiera conocido en los medios de comunicación, el país ya lo conocería, y creo que eso no ha sucedido. Y creo que sin ese elemento, Juan Carlos, pues me parece que sería injusto que eventualmente el expresidente pues terminara en la cárcel. Juan Carlos, si usted Bueno, me permite, sí, una 20 palabra más. segundos porque tengo que ir a una pausa, pero adelante. Es que no es necesario que haya nuevos elementos probatorios cuando ya Hay una antes de que el trazabilidad presidente se hubiese todo el proceso. retirado del Senado para dejar su condición de aforado, la propia Corte Suprema de Justicia le había dado una retención domiciliaria justamente por el peligro que significaba para el proceso el accionar del propio presidente Álvaro Uribe. Luego, aquí vamos a volver al tribunal donde estaba, si se quiere, el presidente antes de su renuncia. Y por supuesto que este proceso tendrá que seguir No en el tribunal, curso. en la instancia. En la instancia, exactamente, que es la Corte Suprema de Justicia. Claro, pues lo está acusando el fiscal ante la Corte, ¿no? No va a la Corte. Perfecto. Va a un tribunal. Bueno, quiero una juez, pausa, va juez, sí. brevísima. Ah, él va un juez, y ya va un juez. regresamos. Bueno, voy a una pausa y ya vuelvo. 7 de la noche, 28 minutos. Continuamos. En Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Marta Alfonso, Juan Carlos Lozada, Andrés Forero y Manuel Sarmiento. Hay una iniciativa legislativa que pretende que al presidente de la República se le otorguen una especie de superpoderes. ¿En qué sentido? En que el presidente pueda, por ejemplo, perdonar judicialmente a alguien. Este tipo de normas existen en Estados Unidos. Los presidentes pueden perdonar a una persona que ha sido condenada. E incluso se habla, para que vean ustedes, de que si antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre llegara a haber una condena contra el expresidente Donald Trump, que es candidato presidencial por el Partido Republicano, o llegara a ser llamado a juicio, por ejemplo, y está llamado a juicio en varios casos, si él gana las elecciones, él podría perdonarse a sí mismo, y eso estaría permitido según la legislación, según la Constitución estadounidense. Bien, ¿a ustedes les parece una buena idea que en Colombia se le concedan al presidente de la República, a quien quiera que él sea, ese tipo de poderes, que el presidente pueda, por ejemplo, perdonar judicialmente a alguien que ha cometido una serie de asesinatos o algo así? ¿O qué piensan del asunto? Manuel Sarmiento. Pues hay como un criterio básico, y es que es un error copiar modelos del extranjero simplemente porque lo hacen países como Estados Unidos. Y esto es una mala copia de esa figura que se aplica en Estados Unidos, que le daría más poderes al presidente de la República en un régimen bastante presidencialista. Además que en el fondo lo que se ha planteado y lo que han dicho distintas personas que están promoviendo esta iniciativa es que principalmente lo que se busca es que el presidente pueda perdonar a políticos o funcionarios públicos que han sido condenados por corrupción, y eso sí que sería un error gravísimo. O sea, aquí no estamos hablando, como ha sido la costumbre en Estados Unidos, que por ciertas razones de justicia o por ciertas consideraciones algunos homicidios o demás pueden ser perdonados. Aquí en el fondo lo que se está hablando es de perdonar delitos relacionados con la corrupción, y eso sí sería inaudito en un país como Colombia. Sería un pésimo mensaje para la ciudadanía, y entregarle más poderes al presidente de la República tendría unas consecuencias muy malas, muy negativas para la democracia, porque empoderaría mucho más a ese presidente para tomar decisiones de una manera absolutamente discrecional, y sería una forma también de limitar un poco la autoridad judicial y de menguar un poco también la separación de poderes. Así que no estoy de acuerdo con esa iniciativa que se está planteando. Andrés Forero, ¿está de acuerdo con Manuel Sarmiento? Juan Carlos, no, tampoco estoy de acuerdo con la iniciativa, pero además no entiendo por qué ha tenido tanta trascendencia. Pues vi que Luis Fernando Rosas es el autor del proyecto, pero pues hasta donde sé, pues mejor dicho, creo que políticamente no tiene mucha viabilidad. No es un congresista el que lo esté presentando, que tenga un respaldo significativo de parte del Congreso de Colombia. Yo ayer le pregunté expresamente al ministro tanto del Interior como de Justicia, y me dijeron que, pues mejor dicho, negaron la paternidad de ese proyecto. Entonces, pues yo creo que eso no tiene mucho futuro, y pues yo tampoco he salido en redes a atribuírselo al gobierno, porque pues no veo que haya una vinculación directa. En cualquier caso, pues coincido con Manuel en que es un proyecto que es inconveniente en un país que tiene tantos problemas en materia de justicia, donde ya la impunidad es suficientemente alta. Creo que pues sería inoficioso, sería contraproducente y daría un muy mal mensaje que aquellas personas en las que la justicia ha finalmente operado pues tengan este perdón presidencial. Y yo creo que además el presidente, si efectivamente el presidente estuviera detrás de eso, creo que esto no contribuiría eventualmente a la paz, y yo personalmente no lo suscribo. Yo no creo que la paz se vaya a alcanzar por una serie de impunidades cruzadas o de perdonazos cruzados. Yo creo que esa no es la manera en que tenemos que construir paz en Colombia, pero vuelvo a insistir, este proyecto no tiene una paternidad clara, no veo que el gobierno necesariamente lo esté impulsando. Si lo estuviera impulsando, creo que sí sería pues bastante grave por las pretensiones que tendría el presidente de la República, pero en cualquier caso, incluso si fuera el presidente y su gobierno el que están detrás de él, creo que tiene muy poco margen para ser aprobado en el Congreso. Marta Alfonso, ¿cuál es su punto de vista? Creo que de ninguna manera, estoy convencida, este gobierno está impulsando ese proyecto, y tendría que ser el autor del proyecto para solicitar las facultades extraordinarias y poder tomar decisiones de esta naturaleza. Y estoy segura que un gobierno como el del presidente Gustavo Petro, pero particularmente el presidente Gustavo Petro, de ninguna manera
intentarían elevar el estatus de un delito como la corrupción contra el erario, a delito político, que pueda ser amnistiable pues por el presidente de la República. El presidente Gustavo Petro ha luchado durante décadas contra la corrupción en este país, la ha denunciado, y pues no creo que vaya a avalar o a estar de acuerdo con un proyecto de esta naturaleza. No le haría nada más mal a este país que elevar a la categoría o al estatus político los delitos contra el erario, la corrupción en la administración pública. Eso en un país como el nuestro, tan afectado por la corrupción, sería un exabrupto, y estoy absolutamente en desacuerdo con una iniciativa. En eso coincido completamente con el Repre Forero, y es que creo que no tendría ningún ambiente político para avanzar una iniciativa de este tipo en el Congreso, pero sobre todo no creo de ninguna manera que el gobierno vaya a impulsar una iniciativa en este sentido. Juan Carlos Lozada, ¿cuál es su opinión? Pues Juan Carlos, yo lo considero totalmente descabellado. Me parece que, además, cuando uno ve el proyecto y ve que tiene un término de 2 años, no es ni siquiera una reforma estructural, no es darle un poder ¿Para quién lo están haciendo? a cualquier a la figura presidencial, sino que es una cosa coyuntural, absolutamente pasajera, que le da poder posiblemente al presidente que le toque el turno, es decir, este o el que sigue. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Y en Estados Unidos utilizan esa figura también de una manera muy pragmática. Recuerde usted, por ejemplo, el perdón presidencial que le otorgó Joe Biden a, ¿cómo se llamaba? Alfredo Saab, ¿cómo es que se llama? El que era amigo de Piedad Córdoba y de Maduro. Saab. Claro, utilizaron el perdón presidencial, Alex Saab, perdón, así es que se llama. El señor Alex Saab utilizaron el perdón presidencial para una negociación internacional con el presidente Maduro. Y entonces, digamos, hay contextos en diferentes países donde los gringos son absolutamente pragmáticos y pueden utilizar ese tipo de figuras para hacer negociaciones. Yo creo que en el caso colombiano eso representaría enormes peligros, no solamente un poco por lo que decía Manuel, que tiene que ver con lo impresentable que es exonerar de su responsabilidad a gente que ha cometido, por ejemplo, delitos contra la administración pública, sino porque puede ser un arma terrible en medio de procesos de paz donde terminen utilizando esa figura sin la legitimidad requerida para hacer acuerdos que nada tengan que ver con mesas de negociación y planteamientos de ese estilo. Yo no me imagino esto en medio de una negociación con el ELN, no me imagino esto en medio de una negociación con el Clan del Golfo, no me imagino esto en medio de la paz total. Me parece que es una herramienta terrible. Mesas de diálogo con el ELN, con el Estado Mayor, o sea, tiene otro método que no tiene nada que ver con facultades extraordinarias ni nada. Entonces es otra la vía que está usando el gobierno para esto. Yo creo que no tiene nada que ver con el gobierno. Que eso también entraña cierta impunidad, pero sí, son temas distintos. Menor que la del indulto presidencial, Andrés. Sí, menor. Claro, en Estados Unidos el entonces presidente Bill Clinton, el último día de su gobierno, el 20 de enero del 2001, perdonó a 140 personas, ahí pueden ver la lista. Varias eran personas que estaban a punto de morir por la pena capital, por la pena máxima que existe en Estados Unidos, pero también hay varios que habían robado bastantes cosas. Si ustedes ven la lista, se aterrarían. Bueno, óiganme, otro asunto del que quería preguntarles tiene que ver con RTBC. El presidente Gustavo Petro finalmente ha desvinculado a Nórida Rodríguez de ese órgano público de información y ha ganado la pelea, hay que decirlo claramente, Holman Morris. Hay diarios como El Colombiano de Medellín que dicen que les parece un error que el presidente haya escogido a Holman Morris y no haya seguido apoyando a Nórida Rodríguez. Ella en las últimas horas dijo que no iba a guardar más silencio y ha arremetido contra Morris. ¿Ustedes creen que en esto el presidente acierta o creen que se equivoca? Marta Alfonso. Bueno, pues es una decisión del presidente y yo creo que él es quien arma su equipo de trabajo con absoluta
autonomía, pone al frente de las entidades a quien cree que pueden impulsarlas, llevarlas a cabo, implementar su plan nacional de desarrollo, por tanto su programa de gobierno. Así que yo, digamos, no me voy a meter en eso porque creo que es absoluta autonomía del presidente. Lo que sí creo es que obviamente este tipo de dificultades entre funcionarios al interior del equipo directivo del gobierno pues hacen mucho daño, no solamente al gobierno sino al canal, que es un canal que ha ganado premios, que está muy bien rankeado en el país, que es nuestra única red de medios públicos en Colombia y que tiene una responsabilidad enorme de incluso sacar de un rezago tremendo que yo sí creo que venía en RTBC, y es que desde el proceso de campaña el presidente Gustavo Petro planteó una política en materia de medios públicos y de articulación con medios comunitarios que son los únicos que pueden llevar en muchos rincones de esas zonas diversas apartadas y dispersas del país, son los que llevan información, pueden informar, pueden comunicar. Y yo creo que el Canal Hoy y el Ministerio de las TIC tiene un rezago en materia de poder concretar eso, de articular a los medios comunitarios, y creo que por las peleas internas al interior de RTBC fue que no se ha impulsado esa política, que ha sido una directriz del mismo gobierno y que incluso quedó por ahí salvaguardada esa directriz en algunos artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Y lo otro que es que también yo creo que es una decisión que se toma después de varios cuestionamientos hechos por ustedes mismos, los medios de comunicación, sobre malos manejos administrativos al interior de RTBC. También, miren, por ejemplo, en el Tolima tenemos una emisora para la paz de RTBC, y vinieron a ser contratados los profesionales hasta hace 15 días, cuando es una emisora que está desarrollando una labor importantísima en términos de generación de opinión, de comunicación, de información. Así que yo creo que el problema yo creo que no se reduce solamente a una pelea entre el director y la directora y el subdirector, o entre Nórida y Holman, que creo que también tiene un impacto fuerte en todo este conflicto, sino que va mucho más allá, y RTBC necesita mucho más liderazgo en materia comunicativa a nivel nacional. Juan Carlos Lozada, ¿está de acuerdo con esa tesis de Marta Alfonso? En parte sí, pero yo tengo un enfoque un poco distinto al de Marta, querido Juan Carlos. Mire, yo creo que el hecho de que el presidente designe a Holman Morris como director de RTBC, a pesar de las acusaciones de Nórida Rodríguez, de los evidentes conflictos entre directivos dentro de la institución, es un error que socava la credibilidad y la estabilidad institucional de RTBC. Y creo que además perpetúa una especie de clima de desconfianza y de división al interior de la institución que solamente va a terminar en su debilitamiento. No creo que eso vaya a fortalecer a RTBC. Pero por otro lado, Juan Carlos, es que uno no puede dejar de lado las múltiples acusaciones de múltiples personas de maltrato, de acoso laboral y de acoso sexual que tiene Holman Morris a sus espaldas. Acusaciones muy graves a las que Holman Morris nunca ha querido atender de manera directa. Ahí están las preguntas muy claras en el último artículo en Los Danieles de, ¿cómo es que se llama? Yo tengo una memoria terrible Ana hoy. Bejarano. De Ana Bejarano. Ana Bejarano Ricaurte. Gracias. Perdón por olvidarme de la gran Ana Bejarano, a quien le tengo una gran admiración. Ahí están las preguntas clarísimas en ese artículo de Los Danieles. Pero es que además yo quiero recordar lo siguiente. Usted recordará, Juan Carlos, hace apenas, tal vez un año, Manuel, no sé, un año y medio, el escándalo de acoso sexual al interior de Radiónica, de su director durante 30 años, del profe, como le decían, a Álvaro González Villamarín, que derivó además en la renuncia de múltiples mujeres y hombres que no estuvieron de acuerdo con la forma como RTBC manejó los protocolos de acoso sexual al interior de la institución.
nombrar a Holman Morris en esas condiciones es una revictimización para el canal, para la institución, para esas mujeres. Es absolutamente impresentable. Y con el mayor de los respetos y el mayor de los cariños, además, porque la considero posiblemente la mejor congresista que tenga hoy ese sector político, la doctora Marta Alfonso. Yo no concibo que las mujeres del pacto histórico se queden calladas ante semejante atropello de nombramiento que revictimiza a múltiples mujeres y a personas que han sido víctimas de acoso laboral, como Carolina Valencia, por ejemplo, que ha recibido amenazas en su casa por haber hablado sobre lo que sucedió en el Consejo de Bogotá cuando era la secretaria de Holman Morris, entre muchos otros episodios. Y en cambio, Andrés, usted escuchó ayer a varias personas del pacto histórico llamarme misógeno, llamarme hasta racista por haber puesto en evidencia a la directora de víctimas, que había dicho que había congresistas de la Comisión Primera que estábamos extorsionándola para poner el proyecto de reforma a la ley 1448 en el orden del día, y yo le pedí que respetara al Congreso de la República, y por eso saltaron unas cuantas señoras a llamarme a mí machista, cuando no pueden decir una palabra. No ha habido una mujer del pacto histórico, al menos en la Cámara de Representantes, porque las hay muchas que estuvieron en el pacto en las redes sociales criticando este nombramiento y criticando todo lo que ha sucedido en los últimos años con Holman Morris desde que Gustavo Petro lo quiso imponer como candidato a la alcaldía de Bogotá. Yo no puedo creer que al interior del pacto no haya voces sensatas que desnuden la vergüenza de nombramiento que ha hecho en esta ocasión Gustavo Petro desde esa perspectiva. Bueno, Andrés Forero, ¿qué piensa de esto? Pues Juan Carlos, voy a empezar por lo que terminó diciendo el doctor Lozada, y es que más allá de esos problemas o esas peleas intestinas de poder, que pues pareciera ser la nota característica de muchas entidades gubernamentales y que posiblemente sea uno de los factores que también explique a veces la falta de resultados. Debo decir que lo más grave de lo que está sucediendo con Holman Morris son precisamente esas denuncias relacionadas con temas de acoso laboral y de acoso sexual, que de hecho son de tiempo atrás. Obviamente él, pues como cualquier otra persona, yo por ejemplo fui muy respetuoso siendo concejales los dos, Manuel, yo creo que tú te acuerdas, a propósito de una situación que él vivió de carácter familiar. Eso pues yo ahí no me pronuncié, pero pues después sí han aparecido otros temas de carácter, o sea, que son distintos, que están relacionados con casos de acoso sexual o acoso laboral, y siento que esto es un tema que ha ofendido profundamente a grupos feministas que apoyaron a Gustavo Petro en su campaña presidencial y hoy se sienten completamente defraudados. Hay que decir que la primera vez que salió, a propósito de lo que estaba pasando en RTBC con Holman Morris, la respuesta del presidente de la República fue llevárselo en avión a una gira que tenía, creo que por Europa. Esa fue como la respuesta que dio a eso, y ahora vemos que pues lo está promoviendo y está haciendo que quede a cargo de toda la entidad. Podemos insistir, hay otra serie de temas que son problemas intestinos. Hemos visto pues personas que dentro de las distintas entidades del gobierno nacional o que tienen que trabajar en teoría de manera complementaria están agarrados todo el rato. Hay unos juegos de poder bastante complicados, pero a mí debo decir me preocupa un poco lo que está pasando con RTBC, y es que está dejando de ser un canal estatal y se está convirtiendo en una plataforma propagandística del gobierno. Y yo creo que eso es lamentable, eso no debería suceder. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de contar con un importante canal público, como puede ser por ejemplo en el caso en el Reino Unido, la BBC. No digo que los otros gobiernos necesariamente lo hayan hecho bien o que hayan logrado eso, pero la idea era que se generaran contenidos de calidad, y yo siento lamentablemente que pues el gobierno está dejando eso de lado por completo como propósito, y pues ha llevado a este canal a unos niveles de plataforma propagandística que no se habían visto en el país, y lamento que eso esté sucediendo. Manuel Sarmiento, ¿qué opinas? Sí, yo creo que en este caso hay que analizar tres situaciones por separado, porque si se mezclan creo que el análisis no queda bien. Uno pues es como el conflicto interno que denunció la señora Noria Rodríguez y lo que ella señala como el saboteo por parte de Holman Morris, que bueno, es una pelea interna, pero creo que ese no es el aspecto principal o la situación principal que hay que analizar. Hay dos que sí son bien importantes. La segunda es la renuncia de Noria Rodríguez, y
pues era insostenible la permanencia de ella en el cargo con las denuncias que existen en contra de ella y que se han expuesto en varios medios de comunicación frente a las irregularidades en la contratación en RTBC. Y es una forma también de deteriorar el funcionamiento de una entidad tan importante como es RTBC, y ahí hay denuncias frente a contrataciones irregulares, celebración indebida de contratos, contratan personal o personas que no cumplen con el perfil para los cuales son contratados, funcionarios y funcionarias de muchos años en RTBC de carrera administrativa que deben renunciar porque no seguían las órdenes y los actos irregulares que le imponían algunas de las autoridades de RTBC, y eso pues llevaba a que Noriega Rodríguez no podía permanecer en ese cargo y debía renunciar. Y la tercera situación es el nombramiento de Holman Morris, y yo estoy completamente de acuerdo, es impresentable, es una bofetada contra el movimiento feminista el nombramiento de Holman Morris en la gerencia de RTBC, porque además recordemos la campaña de Gustavo Petro, y cómo incluso hizo varios actos con varias de las organizaciones feministas, prometiendo y comprometiéndose una serie de cosas, y lo mínimo es comprometerse a no nombrar en esos altos cargos directivos a personas con ese nivel de cuestionamiento como los tiene Holman Morris en este momento, no solamente por denuncias de violencias basadas en género, sino también por denuncias en relación con acoso laboral. Es impresentable ese nombramiento. Y agrego algo más que no se nos debe olvidar del paso de Holman Morris por Canal Capital, también en la gerencia Canal Capital, y fue la censura, y esa censura fue denunciada por dos periodistas importantes en la capital de la República, Mauricio Arroyave y Manuel Salazar, quienes tenían un programa en Canal Capital y daban algunas opiniones que no les gustaban en su momento al exalcalde Gustavo Petro, y a raíz de esas opiniones y esas observaciones pues tuvieron que salir del programa que tenían en Canal Capital. Entonces es otro grave error de Gustavo Petro. Resalto la incoherencia entre el Petro en campaña y el Petro en la presidencia, comprometiéndose en este caso con una serie de criterios y principios, parecido pues lo que sucedió en otros temas, ¿no? Cuando prometió renegociar los tratados de libre comercio y hasta el momento no ha hecho nada al respecto. Bueno, Juan Carlos, si usted me adelante. permite, porque el exconcejal acaba de decir que hay que analizar 3 temas, yo me refería a 2 de ellos, pero sobre el tercero me gustaría hacer una reflexión, y es el tema de la imperativa salida de Noriega Rodríguez después de los escándalos de corrupción. Yo me pregunto si el presidente Petro está realmente tomando la responsabilidad de sus nombramientos absolutamente cuestionados ya en tantas entidades, porque es que no es solamente Noriega, es el caso de Olmedo salió que salió y demás. Pero que no lo quiso declarar insubsistente, pero lo que ha hecho es en donde hay cualquier asomo de corrupción mucho. En el caso de Olmedo cortar no de lo raíz. sacaron. Pero en el santo caso de Dios Olmedo bendito, no lo que sacaron. está sacando el exconcejal Carrillo, hoy director de esa institución, es de miedo. Yo ¿Cómo creo que la puede decisión ser es esa. y no lo que un declararon presidente de la insubsistente? República que no tenga una falta de comunicación tal, lo dice el mismo Carrillo en su última entrevista por ahí, que dice que él ni siquiera tiene el teléfono del presidente de la República, y que no tiene orientación, que no tiene cómo chatear con él, que no tiene cómo hablar con él, y no es el único funcionario de alto rango que dice una cosa de ese estilo, Carlos Carrillo. Pues Uno lo escucha en todos los pasillos, que los ministros duran 3 meses para tener una audiencia con el presidente de la República. En ese nivel de liderazgo, los golazos de corrupción que va a haber en el gobierno del presidente Petro, si él no está encima de sus funcionarios, van a ser terribles, y hay múltiples, y hay muchos casos en los que han nombrado sin el lleno de los requisitos, en la carrera diplomática, por ejemplo, en la Cancillería, cosas impresentables, el Consejo de Estado ya, si se quiere, fallando en contra de los nombramientos del presidente Petro en el exterior, el caso de México, entre otros. Me parece que el presidente de la República debería, de una buena vez, tomar la responsabilidad de esos, tomar la responsabilidad política de esas cosas que no han salido bien y corregir el rumbo de los nombramientos, porque me parece que ese va a ser al final de su mandato posiblemente su peor talón de Aquiles. Oigan, se nos acabó el tiempo, señores. Así que gracias, Marta Alfonso, por haber estado aquí, Juan Carlos Lozada, Andrés Forero y Manuel Sarmiento. Nuestros invitados van a recibir a continuación libros por cortesía de la Librería Nacional. Y ustedes no se vayan, ya seguimos con Alejandro Villegas. 7 de la noche, 57 minutos. Ya regresamos. En Voces RCN. RCN Radio en vivo está en tu celular.
Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.rcnradio.com o descarga en Google Play y App Store la aplicación RCN Radio Oficial. En la tertulia se habla de salud, economía, tecnología y actualidad con la Copelo. El café tiene mayores beneficios para el cuerpo a medida que el cuerpo envejece. Y esto es gracias a el Javier Estamato. Y también vamos a aprender, queridos oyentes, a decir